Vamos a otro tema. En el primer año de la pandemia de COVID-19, la prevalencia a nivel mundial de la ansiedad y la depresión aumentó un 25%. Esto según un informe científico publicado por la Organización Mundial de la Salud. Para profundizar sobre este tema, vamos a establecer un contacto con Fernando Leanes, representante de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud en nuestro país. Fernando, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Fernando, podemos hablar a propósito, ¿no?, de lo que está afectando al mundo, no solamente a nuestro país, al mundo, de la salud mental, de una pandemia paralela. Sí, es, digamos, consecuencia y causa también un poco, ¿no es cierto?, por este tema de la fatiga pandémica, que la gente también se cansó mucho de la situación y también eso retroalimenta los casos. Hoy estamos en Chile con un récord de casos de virus respiratorios referidos a esta semana epidemiológica 27, o sea que también afecta, digamos, el comportamiento que tenemos frente a la enfermedad, frente al COVID-19. Pero tenemos aproximadamente 1.000 millones de personas que tienen algún tipo de problema de salud mental en el mundo. Esto es 1 de cada 7 personas. La carga más alta, obviamente, es de situaciones menos complejas, como de ansiedad y de depresión, pero también hay situaciones que requieren un tratamiento más complicado, ¿no es cierto? Entonces, es un ámbito complejo siempre, es un ámbito de los más estigmatizados. Nosotros, este año salió el reporte mundial de la situación de... Tenemos un corte en ese diálogo que establecemos en estos momentos con Fernando Leanes, que es el representante de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud en nuestro país. Estamos comentando, ¿no?, abordando este tema que nos preocupa respecto a la salud mental, lo que ha afectado no solamente al país, sino que a nivel mundial a gran cantidad de personas, que se habla, ¿no?, de una pandemia paralela, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido con la pandemia del COVID-19, las normas de confinamiento que han llevado a muchas personas a estar muy complicadas y claro, de acuerdo también a las políticas que se han realizando algunos países para enfrentar este grave problema, este escenario. Fernando, ¿establecemos nuevamente el contacto? Sí, mil disculpas no hay que problema. se cortó. Estábamos diciendo que 1 de cada 7 personas en el mundo padece algún tipo de disturbio, de problema de salud mental. Pero, digamos, lo que se ve muchas veces es una situación accidental que ocurre en un establecimiento psiquiátrico, pero es mucho más lo que está afuera. La carga es realmente grande y son personas que están expuestas a la pobreza, a estar en ser abusadas. Fernando, respecto a lo que se vivió, ¿no?, digo en términos de confinamiento a nivel mundial, ¿cuáles fueron los efectos finalmente que tuvo esto en las personas y su salud mental, ¿no? Algunos dicen que fue de alguna manera lo que gatilló que existiera un aumento en las personas con algún tipo de problemas en su salud mental, u otros que fue el momento, ¿no?, como de aterrizar, que fue un momento de quiebre, que fue un momento de finalmente entender lo que a cada uno le estaba pasando. Gustavo, como vos dijiste, subieron un 25% los casos a nivel mundial de personas que tuvieron problemas de salud mental respecto de lo que ya era una cuestión bien alta y bien grave. Y además, como yo te había comentado, tuvieron el efecto de dificultar la respuesta a la pandemia en aquellas personas que podían llegar a tomar medidas para evitar contagios. Pero además tuvo, digamos, el efecto de que esto se visualizara mejor, de que esto se diera una respuesta de emergencia, la respuesta durante la pandemia. Por ejemplo, tomando el caso de Chile, a muchas cuestiones que eran muy difíciles de pensar en tiempos pre-pandemia, se dieron, como es el caso de la acción que se dio en salud mental, que está vinculada, digamos, a un diseño de la Universidad de Chile, implementada por el gobierno, de una respuesta específica al tema de salud mental, y esto yo creo que abre las puertas
a lo que está haciendo, al llamado que está haciendo la OMS, que es hacer una reforma de los sistemas de salud mental, incorporándolos transversalmente en los servicios generales de salud, no solamente en centros psiquiátricos, que son muchas veces no la mejor inversión, porque muchas cuestiones, si vos las tomás a tiempo, si tenés una política preventiva, no solo en los establecimientos de salud, también en las escuelas, también en las familias, vas a tener un rédito mucho mayor y vas a evitar muchísimo sufrimiento. Así que yo diría, un impacto grande sí, pero también una oportunidad muy grande. A propósito de eso que decía, ¿no? La oportunidad muy grande, ¿no? de enfrentar este problema. He escuchado dos versiones, ¿no? A propósito de lo que estamos viviendo con el COVID y lo que se vivió con el confinamiento, con el encierro, que algunos dicen que eso gatilló que personas tuviesen algún tipo de inconveniente de salud mental. Y para otras personas, esto de alguna manera, podríamos decir, colaboró a que expresaran que efectivamente tenían algún tipo de problema. ¿Se pudieron dar los dos casos? Totalmente, Gustavo, totalmente. Y esto es la oportunidad que yo te estoy diciendo, ¿no es cierto? Muchas veces, muchas personas enfrentaron por primera vez problemas de salud mental. La epidemia de salud mental, este aumento de un 25% es realmente alto, y esto y a todos los niveles se dio, y esto hizo que lo reconociéramos. Mirá, no, realmente la estoy pasando mal, estoy deprimido, estoy ansioso. La respuesta de los servicios de salud acá también fue importante, porque se pusieron, por ejemplo, se masificó mucho más las terapias online y, se hizo visible para todas las personas. Pero en estos días también, hay que decirlo, hubo una situación puntual en un hospital, en un centro psiquiátrico en Valparaíso, lo cual hizo que todos los actores, y para mí muy importantes, para nosotros muy importantes, se juntaran, que son el Estado, los colegios profesionales que de alguna manera representan al personal de salud, y asociaciones de pacientes y de familiares, y que empiecen a discutir cómo se va a reformar el sistema de salud en Chile, el sistema de salud mental en Chile, con una vista en los derechos humanos, que es una mesa que se formó, que se llamó Mesa de Salud Mental y Derechos Humanos. Y bueno, yo creo que eso de alguna manera inicia el camino a una reforma que me parece que puede, por lo que hasta ahora he escuchado, me parece que puede estar en línea con con los lineamientos de la OMS y de la OPS, ¿no? Una gran oportunidad que se está dando. Exactamente, Fernando, porque ¿cuál es el escenario que enfrentamos y cómo hemos ido abordando, ¿no? Porque usted da el ejemplo, ¿no?, de lo que está ocurriendo, pero de alguna manera se está iniciando el camino, ¿no? Pero para entender cómo estamos respecto a otros países, para enfrentar este tema de la salud mental. Bueno, Chile es un país de ingresos medios y seguramente vas a tener muy buenos indicadores respecto de la región, pero así todo, este es un problema que incluso en países de ingresos medios, hasta un 55% de las personas que necesitan cuidados, necesitan una atención de salud mental, hay que ver las cifras específicas de Chile, pero deben estar entre un 35 y un 50% de personas que requieren servicios de salud mental y no acuden, no tienen cómo acceder. Y en países pobres esto es hasta un 85%. Y esto incluye todo tipo de desórdenes mentales, desde, como digo, cuestiones que son perfectamente compatibles con el funcionamiento de la persona, hasta cuestiones que son discapacitantes, ¿no es cierto? Y que te llevan a situación de calle, a pobreza, etcétera. Entonces, ¿cuál es el abordaje que recomienda la OMS? Recomienda actuar más en prevención, invertir más recursos en prevención y sobre todo, y esto yo creo que es válido para Chile también, seguramente, pero bueno, lo tendrán que discutir en esta mesa, sobre todo tiene que haber un cambio cultural respecto de la salud mental. Yo creo que la pandemia fue un inicio de ese cambio cultural, por lo que vos decías, que se reconoce más, que la gente acude más a los profesionales de salud mental,
pero tiene que darse mucho más para que no siga siendo un problema que se esconde. Los problemas de salud en general se esconden, pero los problemas de salud mental mucho más. Se esconden en la familia, se esconden en la comunidad y se esconden también en el sistema de salud. Y por eso la gente no acude, ¿no es cierto? Entonces, ese cambio cultural se puede dar incluso desde la niñez. Muchos problemas de salud mental empiezan en la niñez. Entonces, es importantísimo que haya... Sí, ahí seguimos junto a Fernando Lianes, ahí completando esa respuesta de acuerdo a lo que estamos viviendo como país, ¿no? Fernando Lianes, representante de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, quien señalaba que debería existir también un cambio a nivel cultural, ¿no? De educación, de enfrentar esta problemática que obviamente se ha ido acrecentando a propósito de la pandemia de COVID-19, de acuerdo a los datos y registros que él nos señalaba, de cómo se está abordando a través de nuestras políticas de Estado, ¿no? Para ir en ayuda de las personas que presentan una enfermedad de salud mental y también del estigma, ¿no? De estas personas que son estigmatizadas cuando presentan alguna afección, y es lo que decía, ¿no? Que eso hay que cambiar, que eso hay que modificar para enfrentar este tema, que para algunos dicen que producto de la pandemia estamos viviendo una pandemia paralela con los efectos del COVID-19 y el tema de la salud mental. Ya vamos a establecer nuevamente el contacto con Fernando Lianes, ahí representante de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud en nuestro país. También si esto afecta, por ejemplo, en términos de género, más a hombres, más a mujeres. De acuerdo a los últimos datos, afecta más a mujeres. Pero hay un tema también ahí que, de acuerdo a varios estudios, admiten que esto también podría provocar un problema en una sociedad históricamente patriarcal, ¿no? Que los hombres este tema no lo admiten de alguna manera tanto como las mujeres, de acuerdo a los datos establecidos. Fernando, ¿estamos contigo nuevamente? Sí, mil disculpas. Ahora estoy en el teléfono, por eso ahí ven el fondo que tengo en el teléfono. Pero es absolutamente lo que vos decís. El otro día una cuestión súper importante, yo creo, de la reunión que se dio, que encabezó la ministra de Salud con el Colegio Médico, con el Colegio de Psicólogos, con la sociedad civil, con la academia, y sobre todo con representantes de pacientes y de familiares de pacientes, es este punto que está señalando. La cultura que tenemos tiene mucha base patriarcal, tiene mucha base que genera violencia de género, donde las mujeres sufren especialmente de manera asimétrica estas, digamos, bueno, en salud, en casi todos los planos. Entonces, una de las cuestiones que surgieron acá fue cambiar esa actitud que muchas veces tienen los dirigentes, ¿no es cierto?, de no darle participación a las personas que son las que están padeciendo las dificultades que genera digamos que las dificultades del sistema de salud mental. Entonces, esto para mí fue muy importante, fue un buen gesto de la ministra, reconocer esto y escuchar especialmente, y yo creo que todos escucháramos a los pacientes y a sus familiares, porque son ellos los que están sufriendo. Y eran todas mujeres, por cierto, excepto, perdón, eran la mayoría mujeres. Claro. Así que es tal cual como vos decís. Espero que el teléfono ahora no se corte, porque se estaba cortando la computadora de casa. No hay problema, Fernando, pero que quería ahondar y profundizar en ese tema, ¿no? Porque entiendo que hoy día los datos que entrega incluso la OMS respecto a las personas en términos de género, ¿no?, que se ven afectadas por la salud mental, que hay más mujeres que hombres. Pero también está este tema, ¿no?, que de alguna manera lo quieren abordar, el hecho de estar en este sistema, ¿no?, en ese sistema patriarcal, digo, que les cuesta más a los hombres abordar este tema, enfrentarlos de alguna manera como un signo y un síntoma de debilidad, ¿no? ¿No es así? ¿Lo ven por ese lado?
Sí, yo esa parte no te la había escuchado, tenés toda la razón. Y el hombre acude menos a la consulta médica en general y a la consulta de salud mental en particular. Y esto es un problema porque justamente el cambio en la cultura patriarcal, el cese de los estereotipos y de la violencia, de la estigmatización, pasa también por reducir el efecto de lo que se llaman las masculinidades tóxicas, ¿no es cierto? Entonces, hay un problema de salud mental en los varones, en muchos varones, que bueno, genera situaciones violentas y también situaciones de descuido hacia el otro. Así que muy bien puesto el punto, yo no lo estaba viendo desde ese lado. Fernando, y en términos etarios, ¿podríamos hablar a quienes podrían afectar hoy día más? ¿Adultos, jóvenes? Hoy día con una población joven quizás está más abierta a expresar sus sentimientos. ¿Cómo se ha ido abordando también eso? Bueno, eso depende del tipo de desorden de salud mental, ¿no es cierto? Además, cuando vemos salud mental, en general también vemos temas de abuso de sustancias y temas neurológicos. Entonces, según la edad, por ejemplo, la tendencia o los intentos suicidas se dan en general en personas jóvenes, ¿no es cierto? Otros tipos de problemas de salud mental o neurológicos que se tratan de manera conjunta se dan en adultos mayores. Y sin duda la niñez tiene una importancia fundamental porque, bueno, es donde se comienzan, en la niñez y en la adolescencia comienzan muchos trastornos de comportamiento, muchos trastornos como por ejemplo del espectro autista, que después, o déficit de atención, hiperactividad, que después desencadenan en un agravamiento y en otras patologías de salud mental, ¿no? Entonces, es algo que se da en todas las edades, repito, según el tipo de desorden, y por eso es que requiere de un abordaje muy horizontal y muy intersectorial. Y como te decía también, más integrar a la salud mental, a los servicios generales y especialmente a los de atención primaria, pero también en otros sectores como es especialmente el de la educación. Y en ese sentido, ¿se aborda de manera correcta desde temprana edad? ¿Desde qué momento se puede abordar esto? ¿A nivel ya escolar, Fernando? Sí, definitivamente. Esto en el reporte mundial de salud mental 2022, el tema de las escuelas está señalado como prioritario y hay que hacerlo. Y si vos me preguntás si se hace correctamente, te diría que no, que hay que cambiarlo. Hay que cambiar y sobre todo aprovechando esto de que ya no es tan tabú como era antes de la pandemia. Se ha dado esa oportunidad que vos muy bien señalaste. Y se ha dado el aumento de carga también. Así que es un muy buen momento para actuar. Los expertos, en esta reunión también estaba el director de salud mental de la OPS-UMS y el asesor regional para Sudamérica de OPS-UMS, y ellos señalaban que no es un camino corto, es un camino largo, pero se pueden tomar algunas medidas como las que estamos señalando de inmediato, y sobre todo comprender que no es un camino corto porque tiene que haber un cambio cultural. Entonces no basta con que desde el Estado, desde el colegio médico, el colegio de psicólogos o desde la academia digan que tenemos que hacer tal cosa. Tiene que haber un cambio de conducta en todos nosotros y eso implica un cambio cultural y ese es el gran desafío. Y eso esperamos, exactamente. Fernando Olianes, representante de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud en Chile, queremos agradecer por este contacto, por abordar este tema sin duda muy, muy relevante para nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Gustavo. Que esté muy bien, muchas gracias.